Hola, muy buenos días. Agradecemos la asistencia. Bienvenidos a la sesión sabatina del mes de junio. Y el día de hoy vamos a comenzar con la urocápsula, quien la va a dar la doctora Rosario Ramírez del Hospital Regional 1 de Octubre acerca de nocturia. Gracias. Buen día, soy Rosario Ramírez, residente de Urología del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Me toca presentar la cápsula del mes de junio sobre el tema de nocturia y tuve como asesoría al doctor Imer Noyola, experto en neurología funcional. Vamos a iniciar con la definición de nocturia, que de acuerdo a la Sociedad Internacional de Incontinencia en el 2002, la define como la queja que tiene el individuo por despertarse en la noche una o más veces para orinar. Tenemos que tener en cuenta que las primeras 3 a 4 horas predomina el sueño profundo y el despertar durante el sueño profundo tiene un mayor impacto negativo en la calidad del sueño y por lo tanto en el bienestar y salud de los individuos. En un estudio que se realizó en Finlandia informó de tasas más altas de nicturia en mujeres en comparación con hombres para poblaciones más jóvenes, aumentando la nocturia en hombres a partir de los 60 años. Con esto hay que investigar las causas de la nocturia y podemos, como se observa en la tabla, tener que la nocturia tiene una naturaleza multifactorial, ya que puede involucrar desde factores urológicos que nos corresponderían a nosotros estudiar, pero también tenemos factores nefrológicos, es decir, un paciente que tiene diabetes insípida nefrogénica, hipercalciuria o poliuria debido a enfermedad renal, va a estarse levantando indudablemente en las noches a orinar. En el caso de alteraciones hormonales, como las pacientes menopáusicas o en hombres en la andropausia, el impacto de los cambios hormonales en la excreción y reabsorción del sodio a través del sistema renina-angiotensina van a condicionar a que los pacientes tengan nocturia. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, se ha identificado también que presentan nocturia, debido a la alteración de la presión arterial y natriuresis nocturna asociada a un aumento en el nivel plasmático del péptido natriurético auricular. Y en este caso, tendría que ser referida al neumólogo para dar un tratamiento específico. Otras causas pueden ser los pacientes con hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca congestiva, que en la noche van a aumentar el volumen del sistema vascular central y por ello va a tener mayor incidencia en que presenten nocturia. Es por ello que nosotros, al evaluar un paciente que nos llega a la consulta con nocturia, hay que hacer una historia clínica completa, un examen físico, ahondar sobre la ingesta de líquidos previo a la hora de dormir y las molestias urinarias que con ello conlleva. Para ello, se instauró el diario miccional, de acuerdo a una publicación en la revista de Neurourología y Urodinamia en el 2015, se hizo este estudio de un diario miccional de 3 días en pacientes que tenían síntomas urinarios del tracto inferior, donde se reportó en el diario miccional la frecuencia de las micciones, el volumen de cada micción, los episodios de incontinencia y el uso de compresas si llegara a tener incontinencia el paciente. Con ello se evalúa en una tabla la hora y el tipo de líquido y la cantidad que está ingiriendo el paciente, la hora y la cantidad de orina que está teniendo el paciente, si hay sensación de urgencia y si hay presencia de escapes de orina en cualquiera de estas micciones. Con ello vamos a hacer todo lo subjetivo que nos refiere el paciente a algo objetivo y con ello y ayuda de las siguientes fórmulas, hacer de esto un mejor diagnóstico. Tenemos que tener en cuenta sobre todo la capacidad vesical funcional que va a tener el paciente, la capacidad vesical promedio y sacar con ello el índice de poliuria nocturna. Esto va a estar dado con el volumen total nocturno que va a tener el paciente dividido entre la uresis total en mililitros de 24 horas y el índice de nocturia que va a estar dado con el volumen total nocturno dividido en la capacidad vesical funcional. Con ello, tenemos el siguiente algoritmo donde podemos ir clasificando a nuestro paciente. Es decir, si tiene un índice de poliuria nocturna bajo y una capacidad vesical
baja, podemos irnos hacia que el paciente tiene una capacidad reducida vesical y por ende irnos al diagnóstico de hiperactividad vesical y dar un tratamiento con antimuscarínicos. A diferencia de que si tuviera una obstrucción en la salida de la orina, en el caso de los hombres, irnos más por un crecimiento prostático y dar tratamiento con finasteride, alfa antagonistas o valorar el tratamiento quirúrgico. En el caso de que el índice de poliuria nocturna sea alto y tengamos una capacidad vesical alta, tenemos que irnos más por el diagnóstico de una apnea obstructiva del sueño y referirlo con el neumólogo para el tratamiento ideal. En el caso de que el paciente tenga un trastorno mixto, es decir, un índice de poliuria nocturna alto y una capacidad vesical baja, hay que investigar si el paciente tiene hiperactividad vesical, una obstrucción de la salida de la orina o una apnea obstructiva del sueño para dar tratamiento a estos tres factores. Sin embargo, también podemos tener que el índice de poliuria nocturna sea bajo y una capacidad vesical alta y aquí no tener una etiología específica. Por lo tanto, hay que investigar más a fondo sobre este paciente y qué causas está teniendo para que tenga nocturia. Finalmente, como conclusión, podemos tener que la nocturia es el síntoma urológico menos urológico de todos. Es por ello que al hacer un mejor diagnóstico podemos dar un buen tratamiento a nuestros pacientes y que con ello mejore la nocturia. Por su atención, gracias. Muchas gracias, Rosario Ramírez. Y bueno, vamos a comenzar con las contiendas del día de hoy. Hoy contamos con un jurado de lujo. Tenemos a la doctora Mónica Blake, ella es radiooncóloga, ya muy conocida por ustedes, nos va a apoyar en la evaluación. Tenemos al doctor Alberto Jorge Camacho Castro, también es urólogo oncólogo, él se encuentra en Culiacán, también es miembro de la mesa directiva de esta sociedad y tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del doctor Arturo Rodríguez. El doctor Arturo Rodríguez es urólogo de Guadalajara, fue expresidente de la sociedad, una extraordinaria gestión y nos va a hacer el honor de apoyarnos. Buenos días, doctores. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Bien, vamos con la primera contienda. Tenemos a los falocráticos que están en presencial y a Islat Yurin está en línea, me parece. Y bueno, vamos al volado, acá, el interventor, para que vean que el volado es legal. Tenemos a los compañeros de Islat Yurin. ¿Escojo yo el volado? Sol. Sol. ¿Qué dice el interventor? Sol. Ganaste. Perfecto. Bueno, okay. Vamos a poner el caso clínico y bueno, vamos a ver. Bueno, tenemos el caso de un masculino 73 años, católico, casado, quien laboró como administrativo. Continuamos. Él tiene antecedente de 4 hermanos con diabetes mellitus, un hermano con cáncer de próstata diagnosticado a los 50 años. Él es originario de Hidalgo, residente del Estado de México, tabaquismo positivo, 3 cigarrillos al día desde los 18 años, suspendido hace 30 años y consumo de alcohol negativo. Es alérgico a sulfas, tiene antecedente de una funduplicatura hace 22 años, posteriormente presentó una oclusión intestinal, por lo cual ameritó una nueva cirugía hace 5 años y una plastía inguinal bilateral hace 1 año. Él presenta sintomatología urinaria obstructiva baja y acude porque nunca se había hecho un antígeno prostático y trae un antígeno de 27.2 nanogramos. ¿La que sigue? Y bueno, lo que encontramos en relevancia en la exploración se encuentra en el tacto rectal una próstata grado 2 con induración del lóbulo derecho en su totalidad, el resto sin alteraciones. Se realizó una biopsia transrectal de próstata y el lóbulo derecho reporta adenocarcinoma de próstata Gleason 4+3
y en el lóbulo izquierdo de igual manera la misma calificación, los dos grupos en el ISUP 3. Los estudios de extensión salen negativos a malignidad, a enfermedad metastásica, y el paciente es sometido a una prostatectomía radical, y este es el resultado histopatológico de la prostatectomía. Se documentó un Gleason, se incrementó, sobre un ISUP 4, el Gleason fue 3 más 5, porcentaje de patrón 3, 60%, porcentaje de patrón 5 en el 30%. Tenía extensión tumoral y bordes quirúrgicos a nivel del ápex derecho en contacto, que era un patrón 3 lo que reportaron ahí. En el ápex izquierdo se encontraba libre de tumor, y bueno, las vesículas seminales libres de tumor y los ganglios derechos e izquierdos negativos. Entonces, ¿cuál es tu nombre, compañero? Slaiturin. Farid Doc. Farid. ¿Cómo está? Bien. Tú tienes la oportunidad de escoger el lugar en que participas y el punto que quieres defender. ¿Le das radioterapia adyuvante o le podrías dar de salvamento temprano? Pudiera ser salvamento temprano. Ok, bueno. Vamos con tu presentación. Exacto. Gracias, Doc. Ok, muy bien, buenos días. Bueno, la defensa en este caso sería para salvamento temprano. Nuestro equipo es Slit Urine. Somos los integrantes. El día de hoy me toca a mí defender la postura. Mi nombre es Feliz Sayas Amaya Gil, soy residente de urología del Hospital Regional Morelia del Iste. Y como una breve introducción, solamente ir mencionando, la prostatectomía radical es la modalidad de tratamiento más utilizada para hombres con cáncer de próstata clínicamente localizado. El riesgo de recurrencia es mayor en pacientes con características de alto riesgo y hasta un tercio de los pacientes van a desarrollar recurrencia. Varios estudios o ensayos clínicos han demostrado la utilidad de la radioterapia como tratamiento complementario a la prostatectomía y se puede realizar seguimiento y administrar terapia de rescate a los pacientes que desarrollan una concentración creciente del PSA. La principal limitante y preocupación sobre el uso de la radioterapia es la toxicidad. Y un poco de historia, bueno, en 1896 se descubren los rayos X, en 1905 se hace la descripción del DNA, y a partir de 1912 la radioterapia empieza a tener aplicación en la medicina, siendo su primer uso para cáncer de piel. En 1914 se describe el primer tratamiento para cáncer de próstata. En 1917 se describe la radioterapia intrauretal, en 1960 la radioterapia con megavoltaje de alta energía, y en 1990 con la fusión de la tomografía y la radioterapia se empieza a dar la radioterapia tridimensional, y a partir de ese momento la radioterapia tiene una revolución que ha impactado en su eficacia y en disminuir los efectos adversos. El mecanismo de acción de la radioterapia es que va a actuar sobre el DNA celular. Las radiaciones utilizadas van a tener como un denominador la capacidad para ionizar, desencadenando efectos químicos en cascada, y estos átomos ionizados van a tener una gran capacidad reactiva al interactuar con el DNA, aplicando lesiones a nivel genético y cromosomal. Al lesionar la cadena de DNA se limita el crecimiento y división de las células y puede afectar tanto a tejido sano como maligno.
Este es un esquema de cómo actúa la radioterapia. Las células sanas o buenas tienen una mayor capacidad regenerativa que las malignas. Brevemente, solamente los aceleradores lineales, en la actualidad, que son modernos con alta energía, tienen un depósito de dosis mucho mayor a los que anteriormente se utilizaba por debajo de la superficie de la piel, lo que les confiere una mayor efectividad. Hay diferentes tipos de radioterapia: radical, adyuvante, rescate y paliativa, y en este caso hablaremos de adyuvante y de rescate. La terapia adyuvante es aquella posterior a la prostatectomía, radical con márgenes positivos, invasión a cápsulas seminales, y la radioterapia de rescate es aquella que se da posterior a la prostatectomía radical, cuando existe falla bioquímica del APE que sea mayor a 0.2 nanogramos mililitro en 2 determinaciones. Y bueno, de aquí partimos. Las guías NCCN en su versión 4 del 2024 pues, arrojan este esquema en el que, bueno, clasificamos una enfermedad clínicamente localizada y valoramos los factores de riesgo para clasificarla como una enfermedad de alto riesgo, los cuales van a ser un estadio clínico T3A o que tenga un grado de grupo I sub 4 o 5 o un PSA mayor a 20 nanogramos mililitro. En cuanto a las recomendaciones del tratamiento en pacientes que tengan mayor a 5 años de expectativa de vida y que estén sintomáticos, se puede realizar una prostatectomía radical con linfadenectomía. Y en cuanto al seguimiento, la categoría de recomendación número 1 prefiere el monitoreo y posteriormente radioterapia de rescate. Las características adversas de la pieza son extensión extraprostática, invasiones seminales, márgenes positivos y nada más. Esto es en caso de la recurrencia. También, pues bueno, lo que menciona es que se puede utilizar la radioterapia de asa externo como primera línea, es lo preferido, o el monitoreo. En cuanto a las guías europeas, los datos disponibles sugieren que los pacientes con persistencia de PSA después de la prostatectomía radical pueden beneficiarse de un tratamiento multimodal. Sin embargo, la falta de ensayos clínicos prospectivos dificulta recomendaciones firmes. Y tenemos este artículo. ¿Puede la implementación temprana de radioterapia de rescate para el cáncer de próstata mejorar el ratio terapéutico? Es una revisión sistemática y un metaanálisis de radiación con modelos radiobiológicos en los que se evalúa la sobrevida libre de progresión bioquímica, la toxicidad tardía grave, y se determina que las tasas de control bioquímico después de la terapia de rescate aumentan con la dosis de terapia de rescate y disminuyen con el PSA previo a la terapia de rescate. Este otro artículo, mejores resultados de supervivencia y libres de metástasis con radioterapia de rescate temprano en hombres con antígeno prostático específico detectable después de una prostatectomía por cáncer de próstata. Se hace una evaluación de la supervivencia general, recurrencia bioquímica, metástasis a distancia y mortalidad por causa específica. Las variables fueron el T patológico, Leeson, y el PSA previo a la radioterapia de salvataje, y los resultados de la radioterapia de salvataje se van a ver asociados con el nivel de antígeno con el cual se inicia la terapia, el cual tuvo impacto tanto en la recurrencia bioquímica, metástasis a distancia, mortalidad causa específica y sobrevida en general. Estos otros dos artículos, el de arriba, que es nivel de antígeno prostático específico en el momento de la terapia de rescate después de la prostatectomía radical para el cáncer de próstata y riesgo de muerte, valora de igual manera el inicio de la radioterapia de rescate asociada con los valores del PSA, teniendo que los valores por arriba de 0.25 se asocian con mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. De igual manera, el de abajo, la asociación de los niveles de PSA después de la prostatectomía con los resultados de la terapia antiandrógena a largo plazo, determinan lo mismo. Pacientes que reciben una RT tardía mayor a 6.6 nanogramos mililitro se asocia con peores resultados. De ahí que el nivel de antígeno sea muy importante para iniciar la terapia de rescate. Ahora sí, los estudios que presentan mayor evidencia son ensayos clínicos aleatorizados. Este estudio, que es RAPES, realizado en 32 centros de Australia y Nueva Zelanda, evalúa, es un ensayo clínico multicéntrico de no inferioridad, incluye pacientes posoperados de prostatectomía radical con características de alto riesgo, márgenes quirúrgicos, extensión extraprostática y vesículas seminales. Evaluó la terapia adyuvante versus la de rescate, utilizando una radioterapia de 64 grados en 32 fracciones, y evalúan la ausencia de progresión bioquímica, tiempo de progresión local, a distancia y la toxicidad. Los grupos fueron homogéneos y los resultados es que la ausencia de progresión bioquímica a los 5 años fue del 86% en el grupo de radioterapia adyuvante versus el 87% en el grupo de terapia de rescate. Son similares, sin embargo, pues la radioterapia de rescate fue un % superior. La ausencia de progresión locorregional a distancia durante 5 años en la población fue del 96% en el grupo de radioterapia de rescate versus 96% en el grupo de radioterapia
adyuvante. La supervivencia en general a 5 años fue 98% en radioterapia de rescate versus 99% en terapia adyuvante. La supervivencia a 8 años del 97% en rescate y 92% en adyuvante. Los factores, las variables categóricas no tuvieron influencia en qué paciente se había beneficiado con el uso de la radioterapia, y los efectos adversos, tanto genitourinarios y gastrointestinales, fueron mucho mayores en los pacientes que recibieron terapia adyuvante. Entonces, en la evaluación por puntos, en este estudio, se inclina hacia favor de la terapia de rescate. Otro ensayo clínico aleatorizado, que es Radicals, de 138 centros en Dinamarca, Canadá y Reino Unido. Se incluyeron pacientes con un factor de riesgo, un PT 3 o 4, glicón 7 a 10, márgenes positivos, o un PSA mayor de 10 nanogramos mililitros. Se utilizó un programa de fraccionamiento de dosis no aleatorizadas de 66 grays en 33 fracciones o 52.5 grays en fracciones. Tiempo, hay que ajustarse a los tiempos, 8 minutos es lo que debe durar la presentación. Y comenzamos con los comentarios de los jueces. Moni, buen día, gracias por acompañarnos y por el apoyo. Hola, buen día, al contrario, gracias por la invitación. Sí es importante ajustarse al tiempo porque, bueno, ya no te dio tiempo de concluir. Y entonces, en tu punto de vista, ¿podemos esperar a que el paciente recurra? ¿Cuál sería tu criterio para entonces mandarlo a adyuvancia? Para mandarlo a adyuvancia, sería un paciente que tenga factores de mal pronóstico, de enfermedad residual, como pudiera ser márgenes positivos, infiltración a las seminales o extensión extracapsular. Sería tal ¿Pero vez, te esperas o te esperas a que recurra o si lo mandas a adyuvancia? Pues de acuerdo a los estudios, solamente un 30 o 25% van a presentar recurrencia. Entonces, se podría esperar y mandar, o esperar al paciente y después hacer terapia de rescate y evitar así el sobretratamiento. Algo importante aquí es, por ejemplo, si te fijas en el reporte de patología decía Gleason 3+5, eso es raro, yo lo mandaría a revisar. Y la otra cosa importante que ponen es que el Gleason en el margen es 3. ¿Eso tiene importancia? Sí tiene importancia porque no se asociaría como un factor de mal pronóstico, es un ISUB de bajo grado. Es importante diferenciar eso, aunque tu Gleason sea 8 al final, ya muchos patólogos están reportando cuál es el Gleason en el margen y eso nos puede dar un poquito de respiro para empezar el tratamiento. En este caso también, si esperamos, la función urinaria de los pacientes mejora bastante. Entonces, eso es importante, ¿no? No nada más ver el Gleason total, sino el desglose que nos hace el patólogo tiene cosas muy valiosas ahí. Ok. Muchas gracias, Moni. Doctor Rodríguez, buen día, muchas gracias. Muy buenos días. El comentario que yo te haría, definitivamente lo que te hizo falta fue tiempo. En mi opinión, gastaste mucho tiempo tú en una introducción que para mí era irrelevante. Ya se supone que estás discutiendo un caso clínico y que todos los que están escuchando tu disertación tienen ya esos fundamentos que tú pusiste. Lo que generó esto es que se faltara después tiempo para argumentar correctamente todo. Lo que te hizo estar hablando muy rápido, era difícil entenderte por la forma tan rápida en que ibas desarrollando tu tema. Todo el sustento bibliográfico que tomaste científico está muy bueno, pero para mí no quedó claro y te preguntaría, ¿qué propondrías tú al paciente? O sea, no llegases a una conclusión, evidentemente por falta de tiempo. Mi sugerencia sería la próxima vez que vayas a hacer una presentación, preséntatela a ti mismo con un cronómetro enfrente para que si te está rebasando los tiempos, busques qué partes de tu plática, de tu conferencia, no son relevantes o son menos relevantes para que dejes lo importante y lo puedas señalar. Lo más importante no lo señalaste. Y en el caso de algunos artículos mencionabas el título. Cuando dijiste, tenemos aquí un artículo, tenemos el segundo de abajo, no nos dijiste claramente qué decía el artículo. Para que se hizo en 50 pacientes en tal país, no, eso no nos ayuda mucho. Nos ayuda más las conclusiones del estudio. Fueron 1.300 pacientes en un estudio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mi sugerencia sería
que tomes tus tiempos y eso te va a ayudar muchísimo en todas tus presentaciones. De acuerdo, Doc, muchas gracias por el comentario. Sí, efectivamente me fui mucho con la introducción y los primeros artículos que tenía eran los que no quería desarrollar tanto, los últimos me faltó desarrollarlos, pero en este caso, ya analizándolo el paciente con lo que reportan de los bordes positivos con un I-3, yo creo que lo que haría sería mantenerlo en vigilancia y en el caso de que haya elevación de antígeno, pues sí lo mandaría a una terapia de rescate. Muchas gracias. El doctor Camacho. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, concurro con los dos jueces. Pues muy importante pegarse el tiempo. Y sí, ciertamente pues no se logró llegar a nada en la presentación por déficit del tiempo. Y sí había cierta idea en lo que estabas diciendo, pero pues como dicen, al final del día no hubo una conclusión o tal vez no hubo una determinación de hacia dónde llevabas el tema específicamente con este paciente o cuáles eran tus conclusiones, ¿no? De a quién sí y a quién no. Y de acuerdo con lo que dice Mónica, pues hay que estar más al pendiente en esos bordes, por el Gleason y esas cosas, para tomar determinaciones de qué le vas a hacer a este paciente. Entonces, en este caso, pues tal vez sí, como dice ella, esperar a recuperar la función de la continencia y pudieras aprovechar para tener tu primer antígeno posoperatorio y tomar decisiones en base a eso. Entonces, sí, ir determinando en cada paciente. Pero sí, y totalmente de acuerdo con el doctor en cuanto a que hay que practicar los tiempos. Hay que cronometrarse antes de presentar para tener dominado el tema y saber también más o menos a qué altura vas de tu presentación. De acuerdo, Doc, muchas gracias. Muchas gracias, Farid. Muchas gracias, doctores. Y vamos a continuar con el otro punto a cargo del doctor Cristian Guillén. Y él pues va a defender el punto de radioterapia adyuvante en este escenario. Buenos días a todos. Represento al equipo de los falocráticos. Mi nombre es Cristian Daniel Guillén Reveles y me toca defender la postura de radioterapia adyuvante en pacientes de cáncer de próstata de alto riesgo. Sabemos que a nivel mundial el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en incidencia y el quinto lugar en mortalidad. Esto cambia en México, representando el primer lugar en incidencia y en mortalidad, respectivamente. Esto, como podemos darnos una idea, puede ser debido a que hasta el 65% de los casos lo vamos a detectar cuando ya se encuentra en una etapa metastásica. Sin embargo, ¿qué pasa con ese 35%? Bueno, coincidiendo con la literatura internacional, 1 de cada 6 pacientes con cáncer de próstata localizado en México va a ser un paciente de alto riesgo. ¿Por qué es importante primero definir qué es el cáncer de próstata de alto riesgo? Dependiendo la fuente que nosotros nos basemos, todos coinciden en que es un paciente que va a tener alto riesgo de progresión, lo que conlleva un peor pronóstico. Como podemos ver aquí en la base de datos del CIR, si bien el cáncer de próstata de alto riesgo representó únicamente el 20% de los casos, este fue el que desencadenó hasta el 70% de las muertes en este tipo de pacientes, a 5 y a 10 años. Por lo que debemos tener muy claro que el cáncer de próstata de alto riesgo es una entidad que se debe estudiar y que se debe relacionar muy bien. Como podemos ver en este estudio sociodemográfico, en México específicamente los pacientes de alto riesgo van a ser los que se van a encontrar sobre todo en zonas de alta y muy alta marginación. ¿Esto por qué es importante? Porque si bien este estudio comparó los registros del Seguro Popular vinculado al Registro Nacional de Mortalidad y finalmente hizo un análisis de que los pacientes que se van a encontrar en mayor riesgo de mortalidad asociada al cáncer van a ser tanto los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y dentro de estos los pacientes que viven en zonas de alta y muy alta marginación. Hay que tomar en cuenta siempre nuestro medio. Y acorde al INEGI, ¿cuál es el grado de marginación de la población en general? Pues hasta el 30% de la población entra dentro de esta categoría de alto y muy alto riesgo. Por lo tanto, debemos de ver qué opciones de tratamiento encontramos para específicamente este tipo de pacientes. Si bien podemos basarnos en guías que nos ayudan a
a encontrar diversos tipos de tratamiento. Vamos a centrarnos en lo que nos concierne en este debate, que es qué es lo que hacemos nosotros posterior a realizar una prostatectomía radical. Vamos a tener dos opciones en caso de algunas situaciones. Tenemos a la radioterapia adyuvante, que la cual vamos a realizarla principalmente en pacientes que tengan resultados patológicos desfavorables sin esperar a una elevación inicial del antígeno. Sin embargo, la radioterapia de rescate temprano se define como aquella que espera a que el antígeno prostático eleve a niveles ya sea de mayores a 0.2 o mayores a 0.1. Ahora bien, ¿qué evidencia hay en favor de la radioterapia adyuvante? Bueno, de los primeros estudios que se realizaron fue el SOG 8794, en el cual 425 pacientes con extensión extraprostática se aleatorizaron entre radioterapia postquirúrgica versus observación y el tratamiento que decidiera cada médico. Se pudo ver que hubo una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de metástasis de alrededor del 30%, así como una supervivencia global igual alrededor del 30% comparado con esta parte. Ahora bien, un subanálisis posterior analizó la calidad de vida de estos pacientes, en la que se encontró que si bien la calidad de vida era inferior en estos pacientes al inicio, posteriormente este cambio se invirtió. Esto puede ser asociado a que, como sabemos, la radioterapia de salvamento muchas veces, y según las guías, las recomendaciones, tiene que ir asociada a un bloqueo androgénico. Por lo tanto, debemos considerar también esta parte, concluyendo que hay una mejoría en cuanto a la supervivencia libre de metástasis y una supervivencia global en los pacientes con radioterapia adyuvante. Otros estudios como el EORTC 22911, en el cual 1005 pacientes con patología como perforación capsular, márgenes positivos e invasión a vesícula seminal se aleatorizaron, así como en el estudio anterior, y que buscaba la supervivencia libre de progresión bioquímica, que demostró que sí, efectivamente, hasta el 50% de los pacientes iba a presentar una disminución en cuanto a la supervivencia de progresión bioquímica. Otros estudios como el ARO 9602, en el cual incluyeron únicamente pacientes con antígeno indetectable y que buscaba igual la supervivencia libre de progresión bioquímica, nos mostró resultados similares. ¿Cómo comparamos con la radioterapia de salvamento? Bueno, sabemos que la radioterapia de salvamento, incluyendo este metaanálisis, indica que no, como tal, no es inferior a la radioterapia adyuvante, y dentro de sus conclusiones también aplican a que se debe considerar la toxicidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el tema que nos concierne a nosotros, únicamente y menos del 20% de los pacientes en estos estudios eran pacientes de alto riesgo. Considerando así en este estudio publicado en el 2021, posterior al resultado de estos estudios, que si lo dividíamos en pacientes con patología adversa, ¿cuál iba a ser el resultado? Bueno, si consideramos únicamente darle radioterapia adyuvante a pacientes con patología adversa, sí hubo una mejoría y sí hubo una superioridad en la radioterapia adyuvante comparado con la radioterapia de salvamento. Ahora, si consideramos los criterios que se habían incluido en los 3 estudios que incluía el metaanálisis que mencioné, podemos ver que efectivamente no hubo una mejoría en cuanto a los resultados oncológicos. Por lo tanto, la radioterapia adyuvante sí mejora los resultados oncológicos en pacientes con patología adversa. Y a partir de las guías hay que recordar que difícilmente podemos dar un seguimiento como tal para dar al paciente el tratamiento indicado. Aquí podemos ver cómo incluso en centros de alto volumen no se realiza una adecuada terapia de salvamento acorde como lo indican las guías. ¿Y qué tenemos en México? Bueno, dentro de los estudios publicados indica que la terapia de salvamento se inicia cuando el antígeno es en 0.5 y 0.9, es decir, ya es demasiado tarde, concluyendo que la radioterapia de rescate temprano implica mayor número de recursos, y en cuanto a la toxicidad de la radioterapia adyuvante hay que considerar que en pacientes fit para este tipo de terapia puede ser mejor, además que en pacientes con
una patología adversa parece ser mejor en estos pacientes. Debemos considerar en nuestro medio los recursos que implicaría para el sistema de salud dar un adecuado seguimiento e iniciar la radioterapia de salvamento cuando se debe indicar. Por lo tanto, en nuestro medio todavía es necesario este tipo de terapia. Gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Doctora Mónica Blake. Buen día, Mónica. Gracias, pues felicidades, acabaste justo en el segundo. Te ajustaste muy bien al tiempo y la verdad es que se ve que dominas el tema. Diste en dos puntos muy importantes. El primero es la cantidad de pacientes que se incluyeron en el Radicals y en el GETUC. Evidentemente no, solo el 20% eran de muy alto riesgo. Y el otro punto que pienso acertaste es que nos tardamos mucho en dar el salvamento. Entonces, siempre y cuando tengamos estos dos puntos en cuenta, podemos, pero siempre los pacientes de muy alto riesgo, como Gleason alto, ganglios positivos o una extensión extraprostática extensa, invasión a vesículas seminales, yo sí pienso que la adyuvancia está mejor indicada en este grupo de muy alto riesgo. Y pues nada. Muchas gracias, Moni. Gracias. Doctor Rodríguez. Doctor, al paciente en cuestión que estás discutiendo y en base a todo este argumento científico que nos has mostrado, ¿cómo le dirías tú lo que le vas a proponer? Bien, considerando que el Gleason en el borde pues fue un Gleason bajo, sí tendría que plantearle lo que conllevaría una radioterapia adyuvante, que habitualmente es a las 6 a 12 semanas, y que si bien también podemos optar por un seguimiento, pero debe ser estrecho. Entonces, si el paciente puede considerar un seguimiento estrecho y que va a seguir con nosotros, y que incluso puede ser candidato a algunos, o bueno, que puede adquirir algunos estudios de imagen avanzados como PET-PSMA, pues sí le podría plantear la radioterapia de salvamento. Si no, yo sí indicaré la radioterapia adyuvante por el riesgo que implica que si no se tiene un adecuado seguimiento, puede tener una pérdida en cuanto a los resultados oncológicos. Ok. Muchas gracias, doctor. Doctor Camacho. Sí, muy bien, muy buen manejo del tiempo en la presentación y estoy de acuerdo con Mónica y eso es importante para los residentes. La mayoría de los radiooncólogos tienen ese comentario también, ¿no? Que muchas veces tardamos demasiado en tomar la decisión de mandar a radioterapia a nuestros pacientes, entonces sí hay que determinar muy bien las características de los pacientes y, como dices, informarles los efectos que puede haber, pero la importancia de hacerlo en el tiempo adecuado, ¿no? Eso sería mi único comentario. Muy buena presentación. Gracias. Gracias, doctor Camacho. Bueno, terminamos la primera contienda. Un aplauso para los dos. Vamos con la segunda. Bueno, vamos con la segunda contienda. Yo tengo otro orden, No, sí estoy aquí. Poner el caso 2, por favor. Van los compañeros de los testiculeros contra los prostatíos. ¿A quiénes tenemos enlazados, perdón, de cada grupo? Luis Aguirre y a Raúl Villa. Ok, Luis Aguirre y Raúl Villa. Vamos a revisar el caso y ahorita echamos el volado. Bueno, tenemos el caso de un paciente masculino de 69 años de edad, católico, casado, laboró como administrativo, un hermano con diabetes mellitus. Él es originario y residente del Estado de México, tabaquismo positivo, 6 cigarrillos al día desde los 18 años, suspendido hace 4 años, consumo de alcohol negativo. Él tiene antecedente de hipertensión arterial y 10 años de evolución, el manejo con losartán y enalapril cada 12 horas. Tiene antecedentes de una apendicectomía hace 25 años y tuvo un infarto agudo al miocardio hace 4 años, manejado con angioplastía, colocación de 2 stents y actualmente se encuentra con clopidogrel. Él tiene antecedente que presentó sintomatología urinaria obstructiva baja, presentó un cuadro de retención aguda de orina, se sometió a una resección transuretral de próstata y en el reporte histopatológico nos dan un adenocarcinoma de próstata 5+4. Y bueno, ya después se empezó a protocolizar, vieron que tenía un antígeno prostático de 217, se realizó un estudio de extensión, una tomografía sin evidencia de actividad tumoral y la que sigue,
tenemos un gamagrama óseo positivo, el cual marca sobre todo a nivel, la que sigue, en sexto arco costal, en hemitórax derecho, cuarto arco costal, en hemitórax izquierdo, octavo y doceavo vértebras torácicas y en articulación sacroiliaca. Lo dan como positivo. Entonces, en este paciente, ¿qué tipo de terapia de supresión androgénica iniciaríamos? ¿Quién va al volado? El interventor. ¿Otras monedas? No, puro Bitcoin. Puro Bitcoin. Raúl, ¿quién escoge? A ver, ¿es Raúl y quién más? Raúl. Adelante, si quiere Luis escoger, de acuerdo. Okay. Ahí está Luis. Luis, ¿qué pides? Águila. Águila. Seguro. ¿Seguro? Bueno, águila. Águila. Tú decides Muy bien. qué punto defiendes y en qué turno. Si empiezas o vas de segundo. Yo empiezo si gusta y me gustaría empezar con los antagonistas. Yo quiero defender los antagonistas. Ok, Perfecto. bien. Deje comparto mi pantalla. Bueno, mi nombre es Ariel Aguirre, yo soy residente del último año del Hospital General de Zona número 33 y yo voy a presentarles a favor de los antagonistas de la GNRH en contra de los agonistas de la GNRH para la terapia de supresión androgénica, ¿no? Rápidamente, pues ya sabemos cómo interactúan los agonistas y los antagonistas. Los agonistas, pues obviamente lo que van a terminar haciendo es un feedback negativo al momento de saturar los receptores de testosterona para el FSH y LH, y posteriormente pues van a causar una disminución progresiva, ¿verdad?, de la testosterona, al receptor, a diferencia de los antagonistas, que al momento de actuar directamente sobre la pituitaria, pues disminuyen considerablemente lo que es la FSH y la LH, ¿verdad? Eso es la castración médica, y bueno, la castración quirúrgica ya sabemos que eso va con parte de la orquiectomía. Comparando en general lo que son los agonistas y los antagonistas, pues vemos que los antagonistas tienen un periodo de castración mucho más rápido, a 96 horas, a diferencia de los agonistas. A diferencia de los agonistas, los antagonistas no producen un flare, ¿verdad?, de síntomas, a diferencia de los agonistas. El riesgo de la falla para la progresión del APE es menor en los antagonistas, a diferencia de los agonistas. Únicamente se puede ver que pues, la reacción de la inyección, con lo que se usa del Degarelix, ¿verdad?, pues un poquito mayor, a diferencia de lo que sucede con la goserelina y la uprolida, que son las más utilizadas de los agonistas. Pero a lo que venimos, las implicaciones cardiovasculares pues dicen que son conflictivas, ¿verdad? Otra ventaja, pues como le digo, en pacientes que tienen alta carga tumoral, ¿verdad?, como la que vemos en este caso, ¿verdad?, pues ayudaría a disminuir ciertas emergencias que pueden llegar a presentarse con el uso de los agonistas, como la compresión espinal severa, la paraplegia, o bueno, inclusive pues una retención aguda de orina. ¿De qué manera actúan los antagonistas y los agonistas para el factor de riesgo cardiovascular? Pues al final de cuentas el hipogonadismo lo que produce es una alteración en la masa corporal, un aumento del índice de masa corporal, disminución de la masa magra, aumento de la masa corporal, aumento de los triglicéridos y el colesterol, y disminución de la sensibilidad de insulina. Todo esto pues lleva a un síndrome metabólico que eventualmente va a ser un aumento de las situaciones inflamatorias como el factor tumoral alfa, interleucina 6, y marcadores protrombóticos como la proteína C reactiva y el inhibidor de agonista de prostaglandina tipo 1, ¿verdad? Todo esto lo que hace es una disfunción arterial, inflamación vascular y, bueno, disminución del flujo coronario, que a final de cuentas va a producir aterosclerosis y, pues, eventualmente fallas cardíacas. Hablando de los estudios que se han visto a favor de los agonistas, este estudio en Taiwán comparó el uso de riesgo cardiovascular entre agonistas y antagonistas en una población de Taiwán. Aquí lo que se vieron es el riesgo de padecer eventos cardiovasculares mayores o MACE y eventos cardiovasculares compuestos que ocurrieron mayor o igual a 90 días de haber iniciado la terapia de privación androgénica, todos en pacientes con cáncer de próstata. ¿Okay? Aquí lo que vemos, pues vemos cuáles son las demográficas que se utilizaron, la edad que iba del número 54 a los 75 años, el estadio del TNM, si era localizado, localmente avanzado, si tenía o no porcentaje de metástasis, y igual el tipo de Gleason, el pH, el antígeno prostático inicial y los grupos de riesgo. Igualmente se valoró
si estaban utilizando alguna medicación androgénica concomitante y si tenían igual factores preexistentes cardiovasculares, ¿verdad? Aquí lo que podemos llegar a ver en esto, ¿verdad? Que esto fue el outcome o el desenlace después de 90 días de eventos cardiovasculares de forma global. Vemos que tanto para los pacientes que recibían tratamiento para la lipidemia o recibían ya terapia cardíaca por los problemas de base, o bien ya contaban con antecedentes de cardiopatía isquémica, stroke o falla cardíaca, el uso de los antagonistas, pues efectivamente disminuye considerablemente el riesgo, ¿verdad? A diferencia de los agonistas, ¿verdad? E igual, en pacientes que ya estaban con tratamiento, ya tenían secuelas de enfermedad cardíaca, ¿verdad? Vemos igualmente que el uso de los antagonistas confiere un factor de mucho menos de riesgo de secuelas, a diferencia de lo que son los agonistas, de 1.8 a 2.3% en comparación. Y en pacientes en que no existía o no había una enfermedad cardiovascular previa, igualmente vemos que tanto el uso de estar utilizando medicación para la hiperlipidemia o con variedad cardíaca o pacientes que ya tenían antecedentes también o factores de riesgo para insuficiencia cardíaca, igualmente fue significativo, mucho menor el riesgo con el uso de los antagonistas, ¿eh? Igualmente, ya comparado, ¿verdad? El riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares mayores o compuestos, que únicamente la manera en que lo diferenciaron ellos es los eventos cardiovasculares mayores pueden ser también atribuidos también a una fatalidad o cualquier otra causa, a diferencia de los compuestos que son exclusivamente cardíacos. Vemos que en todos los pacientes, ¿verdad? El riesgo de eventos cardiovasculares compuestos fue mucho menor a comparación de los eventos, a comparación del uso de los agonistas, ¿verdad? Igualmente, en la comparación en pacientes que ya tenían metástasis o que habían recibido terapia androgénica por más de 6 meses, o bien igual tenían más tiempo con terapia androgénica, más de 6 meses, tenían enfermedad cardiovascular existente, igualmente vemos que el riesgo de eventos cardiovasculares compuestos fue igualmente menor, ¿verdad? Estas son las gráficas, ¿verdad? Donde vemos en la A, la B y la C, se divide en global con enfermedad cardiovascular preexistente y sin enfermedad cardiovascular, y vemos que a final de cuentas todas las gráficas, ¿verdad? De Kaplan-Meier para eventos cardiovasculares compuestos, pues definitivamente el riesgo de desarrollar secuelas es muchísimo menor con el uso de los antagonistas. Entonces, los resultados fueron de que todos los pacientes tratados con antagonistas de GnRH mostraron un riesgo menor de eventos cardiovasculares compuestos, a diferencia de los agonistas de GnRH, y un menor riesgo de padecer eventos cardiovasculares compuestos fueron pacientes con metástasis del diagnóstico y aquellos que recibieron igual terapia androgénica por más de 6 meses, ¿verdad? En general fue para eventos cardiovasculares mayores a un 33% menor y eventos compuestos a un 84% menor con el uso de los antagonistas. Y igualmente es un metaanálisis que vio también el uso de agonistas contra antagonistas. Aquí se incluyeron lo que fueron 9 estudios aleatorizados controlados, 5 estudios observacionales mundiales, en total con 62.160 pacientes de próstata. Aquí están pues prácticamente todos los estudios que se observaron, ¿verdad? Y a final de cuentas vimos que el riesgo de eventos cardiovasculares de forma global es definitivamente menor, como lo vemos acá, con el uso de antagonistas de la GnRH. El riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente efectivamente también es menor en pacientes que usan antagonistas de la GnRH. El riesgo de enfermedad cardiovascular también en pacientes con enfermedad cardiovascular persistente igual sigue siendo menor para los antagonistas de la GnRH, y vemos que en un periodo de seguimiento de 12 meses, igual el riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular es muchísimo menor con los antagonistas de la GnRH. Hablando de las muertes, vemos que de forma global, igual son mucho menores con el uso de los antagonistas. Vemos que las muertes igual por infarto son mucho menores igual con el uso de los antagonistas. Las muertes por EBC y por las del infarto al miocardio o falla cardíaca, perdón, específicamente por falla cardíaca no hubo ninguna diferencia, ¿verdad? En conclusión, pues vemos que los antagonistas de la GnRH aparentan ofrecer mejor seguridad en términos de efectos cardiovasculares adversos y muertes cardiovasculares comparados con los agonistas. Menos de 75% de eventos generales globales, 60% de muertes cardiovasculares y menos Tiempo. de 30%. Muchas gracias, Luis. Comenzamos con el doctor Arturo Rodríguez. Tuve yo un poquito de problemas en tu presentación debido a que la señal de repente se te interrumpía.
Disculpe. Y ya que la fluidez que teníamos que tener no era la misma, entonces mi recomendación es, hiciste un muy buen análisis. Una vez más, tus tiempos te ganaron un poquito y andabas corriendo al final, lo que sea que hablaras muy rápido y costara trabajo entenderte. Entonces, la misma sugerencia que hicimos hace un momento, que procures hacer un ensayo de lo que vas a presentar, que verifiques bien tu señal de internet, ya se te había sugerido, para que no suceda esto. En varias partes importantes de tu presentación, tu voz se perdía. El de internet, yo dudé que fuera el mío, pero yo veía la secuencia de tus imágenes, no fallaba, lo que fallaba era el sonido. Y el análisis que hiciste muy bien, felicidades, muy bien analizado. Gracias. Te faltó concluir nada más, por el tiempo. Muchas gracias, doctor. Doctor Camacho. Entonces, digo, no alcanzamos la conclusión, pero en este paciente, ¿cuál sería tu opción de manejo que le ofrecerías? Ya debido a que es un paciente, un glisón elevado, igualmente que tiene, pues una enfermedad de alta carga, definitivamente yo estaría a favor de los antagonistas, sobre todo pues para disminuir lo que mencioné en un principio, que vaya a desarrollar alguna de las secuelas que pueden producir, al momento de que se utilizan, por ejemplo, los agonistas, el flare, compresión medular, sobre todo donde tenía la metástasis. Ok. Oye, comentabas lo del alto porcentaje de reacciones a la aplicación, de reacciones locales. ¿Te ha tocado? ¿Has tenido experiencia aplicándolo? No, doctor, la verdad, he hablado con maestros que también se dedican a la oncología. Me dicen que pues rara vez ven eso, ¿verdad? Y lo que se presenta, se suele presentar nada más a veces es como edema regional con el uso del de Garelix. Y rara vez, muy rara vez se presenta un granuloma, pero no es tan frecuente. Inclusive con los pacientes que que usan agonistas de la GnRH, con la prolina y la goserlina, igual, o sea, se menciona en la literatura, pero la verdad es muy raro el número de los casos que pasa. Ok, muy bien. Perdón, voy a discrepar un poquito con lo que dijo Luis Ariel. Yo aplico mucho Firmagón y alrededor del 30 al 40% de los pacientes desarrollan granuloma. Sí. Entonces tengo que alternar derecho a izquierda cada 4 semanas y a veces a la semana que le toca volver a aplicar a alguno de los dos lados, todavía está presente el granuloma. Tengo que escoger un área que esté de menos 1,5 a 2 centímetros distante del granuloma, porque si no el mismo granuloma impide el poder pasar el medicamento. Entonces sí hay reacciones. A veces no les da molestia, pero el granuloma sí se presenta en un porcentaje, al menos de los pacientes que yo he tratado, sí lo he visto con más incidencia. Gracias, doctor Rodríguez. Doctora Blake. Sí, pues el mismo comentario, nada más al final ya estabas un poquito corriendo por el tiempo, entonces tal vez omitir un poco de introducción, pero llevaste el tema muy bien. Y bueno, ya comentaste en este caso qué harías con el paciente. Es importante ver que en un paciente con metástasis el uso del bloqueo hormonal va a ser mucho tiempo. Entonces también es importante ver cada cuánto va a ser la aplicación y los efectos secundarios que ya comentaron, ¿no? De los granulomas y todo esto, pero bien en general. Gracias. Sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Luis. Y vamos con Raúl. Sí. Vamos a defender el punto de agonistas, ¿no? Así es. Déjame compartir mi presentación. Buenos días, yo soy Raúl Villa Sánchez, soy residente del Hospital Civil, del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y pues vamos a hablar respecto a los efectos cardiovasculares de la supresión, de la terapia de supresión androgénica, en específico con los antagonistas. Así, a manera de introducción rápido, ya como dijo mi compañero, básicamente la fisiopatología por el cual la terapia de privación androgénica causa incremento de del riesgo cardiovascular, pues básicamente es porque incrementan los niveles de LDL y una disminución del HDL,
y la composición corporal, con un aumento de la grasa abdominal, esto del perímetro abdominal, y disminución de la masa magra. Esto pues trae muchas consecuencias, lo que se llama ahora obesidad sarcopénica, dislipidemia, resistencia a la insulina, eventos cardiovasculares, tipo cardíacos y también cerebrovasculares. Para la definición, lo que nos plantean todos los artículos que son los efectos cardiovasculares o lo que se evalúa es básicamente infarto al miocardio, angina inestable y eventos cerebrovasculares, hemorrágicos o trombóticos. Para iniciar con la defensa de los agonistas, este es un estudio de una corte francesa de alrededor de 35,000 pacientes con cáncer de próstata, en los que se brindó terapia de deprivación androgénica con alguna de las distintas modalidades. Específicamente, este estudio evaluaba agonistas, antagonistas, terapia del antiandrógeno, terapia combinada y orquiectomía simple. Este estudio fue publicado en el Journal Europeo de Cáncer en fecha de abril del 2017, en el que el objetivo fue estimar el aumento de la incidencia y el riesgo de las distintas terapias de deprivación androgénica. Aquí en esta tabla vemos que ahí están resaltados el cuadro que nos atañe en la discusión, que son los agonistas contra los antagonistas, en las que ahí remarco la incidencia de los eventos isquémicos, en el que si vemos los agonistas, es una población muchísimo más grande, son más de 24,000 pacientes y tienen un porcentaje de estos eventos de 0.74%, a diferencia de los antagonistas que tienen 0.87%. Y arriba de la marca roja, la parte que dice tasa de mortalidad, son la misma tasa tanto de los agonistas como de los antagonistas, la tasa de muerte. Por lo que este estudio concluye que sigue sin evidenciarse un beneficio clínicamente significativo con algún tipo de terapia. Dice que los agonistas tienen una incidencia más alta, eso sí, porque se usan muchísimo más, pero se ve la tasa de eventos cardiovasculares son prácticamente iguales entre los agonistas y los antagonistas, al menos en este estudio. Este otro estudio que se llama el PRONOUNCE, que es básicamente el estudio que compara precisamente el Degarelix contra el Leuprolide y enfocado específicamente en los pacientes que tienen ya conocido un riesgo cardiovascular como el del caso clínico. La teoría era que efectivamente los pacientes que tenían ya un riesgo cardiovascular, esos pacientes supuestamente habría que manejarlos con antagonistas de la GnRH. Sin embargo, en este estudio, la realización, pues se hicieron dos grupos, uno que se le dio Leuprolide, otro que se le dio Degarelix. Fueron asignados al azar, es un estudio multicéntrico, prospectivo, multicéntrico, en el cual esos dos grupos que se hicieron, los pacientes tenían como cualidad que ya habían sufrido un infarto miocárdico, algunos tenían revascularizaciones percutáneas o quirúrgicas de las arterias carótidas, coronarias, femorales, ilíacas, etc., o el resto de las complicaciones que aparecen ahí en la presentación. ¿Y qué se concluyó? Pues básicamente en esta diagrama de Kaplan-Meier vemos que los pacientes, incluso los que se sometieron al tratamiento con Degarelix, era una población que tuvieron complicaciones cardiovasculares mayores un poco más grande. Prácticamente el Kaplan-Meier va igual, al final sube un poquito para los pacientes que fueron tratados con antagonistas. Si vemos aquí en la tabla, la primera, ya poniéndolo en números, la primera parte dice que el primer evento cardiovascular desde la randomización de los pacientes, 15 pacientes fueron tratados con Degarelix y 11 de los que fueron tratados con Leuprolide fueron los que sufrieron complicaciones. Después viene desde el tiempo de la randomización, cuando iniciaron con complicaciones, siendo también mayor para el Degarelix, y quizá lo que sea más importante, los eventos a los cuales se le atribuyó la muerte del paciente, en el que 21 pacientes fueron de los sometidos a Degarelix y solo 17 de los sometidos a tratamiento con Leuprolide.
Al final, el estudio resalta que es el primer estudio que se hace comparativo específicamente, un estudio experimental entre estos dos medicamentos, y el tratamiento, incluso para los pacientes ya enfermos cardiópatas, sigue siendo controversial sin irse hacia ninguno de los bandos. Este es un metaanálisis. El estudio tuvo una población de alrededor de 35,000 pacientes, en el que se analizaron 8 estudios, en el cual, sí, dice que quizá los eventos cardiovasculares sean menos con los antagonistas, ya analizando todos los estudios importantes, incluso el HERO y el PRONOUNCE, que son los últimos que vienen. Sin embargo, la tasa de mortalidad, si se fijan ahí, tiene un odds ratio de 0.58, pero el índice el odds ratio con el índice de confiabilidad llega a tocar la unidad, por lo que prácticamente no hay un beneficio en las causas de mortalidad de los pacientes, y incluso en aquellos pacientes que ya se conocen cardiópatas, no se ha encontrado un beneficio claro de darle antagonistas sobre los agonistas. Sin mencionar que los pacientes que compran los antagonistas son un poco más caros, y las aplicaciones en la mayoría de los estudios que se ha visto son aplicaciones mensuales, a diferencia de los agonistas, que pueden ser TI mensuales, pero también la mayoría de los pacientes usa trimestrales, incluso en los estudios, o hasta semestrales. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Comenzamos con el doctor Rodríguez. Bien, muy buena presentación, muy buena revisión. Te faltó un poquito ser concluyente al final, ser más enfático en tu conclusión, ¿sí? Sí. Pero lo demás bien. Y igual, ¿no? Repasa un poquito más las diapositivas para que titubees un poquito más, que seas más fluido al momento de estar presentándolas. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Doctor Camacho. Sí, de acuerdo con el doctor, un poquito más de fluidez ahí es necesario. Y entonces en las revisiones que comentaste, ¿sí consideras que es lo mismo para este tipo de pacientes con riesgo cardiovascular, un agonista o un antagonista? Digo, fuera ya de lo que presentaste, pues, ya con el análisis de esta evidencia. Quizá analizaría otros factores del paciente, como el acceso a un agonista o un antagonista, el precio, las necesidades del paciente prácticamente, pero a favor de alguno sobre otro, quizá me iría quizá por un antagonista, por lo rápido que da el bloqueo, y que no necesitamos darle terapia para evitar el efecto flare. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor Camacho. Doctora Mónica Blake, ¿están por ahí? Sí, aquí estoy, perdón. Hola. Sí, te ajustaste bien al tiempo, a mí me gustó tu presentación y pienso que tienes buen dominio del tema. Aquí es importante también que estos pacientes generalmente son pacientes ya grandes, con comorbilidades, entonces nunca olvidarnos del equipo multidisciplinario y siempre evaluarlos con un internista, un cardiólogo, para entre todos tomar la mejor decisión, ya individualizando los casos, ¿no? Pero muy bien. Muchas gracias, doctora Blake. Muchas gracias, Raúl. Un aplauso para los dos contendientes. La última contienda va a ser… ¿dónde está? Vale la pena el uso de PET para estadificación de cáncer de próstata versus métodos de imagen convencionales. El equipo de los grandiosos y los picapiedra. ¿A quién tenemos de los grandiosos aquí? No, está en línea. Están en línea, por eso digo. ¿Quién está conectado? Israel. Y de los picapiedra está Aldo. ¿Ponemos el caso? Sí, ahorita vamos a leer el caso clínico. Masculino de 75 años. Antecedentes heredofamiliares, madre con diabetes mellitus, padre con hipertensión arterial sistémica. Antecedentes personales no patológicos, bueno, originario de Oaxaca, residente del Estado de México. Tabaquismo, una cajetilla al día. Los crónicos degenerativos, más de 20 años de evolución y tratamiento de
de la hipertensión con telmisartán. Padecimiento actual, presenta sintomatología urinaria obstructiva baja, así como elevación de cifra de antígeno prostático a 70 nanogramos de cilitro. Exploración física, abdomen blando, depresible no doloroso, genitales, pene con metro central, prepucio retráctil, un tacto rectal, próstata grado 3 con nódulo de 0.5 centímetros en lóbulo derecho, testículos de forma y tamaño normal dentro de la bolsa escrotal. Se realiza una biopsia en la cual se reporta adenocarcinoma, grupo histológico 4, Gleason 8, 4 más 4, en 6 de 6 fragmentos con invasión perineural, y del lado izquierdo adenocarcinoma, un grupo grado I sub 3, 4 más 3, en 3 de los 6 fragmentos. En este caso, en este paciente con estas características, ¿qué estudio de extensión se utilizaría para etapificar al paciente? Ok, vamos con Israel. ¿Qué pides para el volado? Águila. Águila. Sol. Escoge Aldo, tema y lugar. ¿Vas primero? Bueno, empezamos con el doctor. Los Picapiedra, el doctor Aldo defiende el PET e inicia. Bueno, hablando un poquito del caso, que este paciente era de 75 años, con diabético, hipertenso, se diagnosticó con 70 de antígeno prostático, y con esto vamos a defender que si vale la pena el uso del PET para estadificar a este paciente con cáncer de próstata. Como en mi equipo tenemos yo, Aldo León, Edgar Galán y Damián Venegas. Como introducción tenemos que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común de hombres en todo el mundo, y como lo podemos ver, y es el cáncer más común diagnosticado en hombres. En cuanto a la epidemiología mexicana, tenemos que estos pacientes vamos a tener que es muy diferente a lo que se dice en el resto del mundo. Vamos a tener que los pacientes que son localizados es la minoría, los que son localmente avanzados están un 32%, un 13%, y los que son metastásicos está un 32%. Esto nos da una diferencia para saber que tenemos que hacer estudios de imagen en este tipo de pacientes, que estos pacientes van a estar catalogados principalmente lo que son riesgos altos o muy alto riesgo. Para esto, basándonos un poco en las guías de la NCCN, vamos a tener los grupos de riesgo, desde lo que va de muy bajo riesgo a alto riesgo. Lamentablemente, en nuestros medios tenemos pacientes que llegan desde lo que son intermedio desfavorables, alto o muy alto riesgo, pacientes que vienen con antígeno elevado por arriba de 20, que probablemente son metastásicos, o pacientes que debutan con ya enfermedad ósea, dolor óseo, que posiblemente iniciaron con este dolor óseo y no tanto por una revisión que se debería hacer como en un tamiz oportuno. Bien, entonces, ¿qué nos marca la guía NCCN? Las actualizaciones en el 2024 nos marcan desde lo que es el intermedio desfavorable, vamos a empezar a hacer el uso de estudios de imagen, lo que son también ya estudios a partir de lo que es alto y muy alto riesgo. ¿Qué es lo que nos dice la guía europea? La guía europea también nos marca de lo que es el uso del PET, desde lo que es el muy alto riesgo y probablemente con una un poco más débil en cuanto a lo que son alto riesgo, pero esto es importante en nuestro medio porque aumenta los costos en los pacientes. Hay que captar estos pacientes en enfermedad localizada o localmente avanzada para saber si pueden ser aptos para un tratamiento curativo. ¿Ok? Viendo esto, la guía NCCN, ¿qué nos marca? Nos marca como primera pauta lo que son el uso de estudios anatómicos, que van a ser lo que es la resonancia magnética, la tomografía, inclusive el ultrasonido. Y para estudios de imagen, que para averiguar si tiene metástasis en hueso, podemos hacer uso también de lo que es la tomografía, la resonancia, y aquí ya marca lo que es el uso del PET. Si podemos ver el PET como lo que es el flúor 18, que lo tenemos disponible en nuestro medio, como también el galio 68, que es un poco menos disponible, pero nos da mejor sensibilidad.
para el diagnóstico de enfermedad metastásica. Para eso, ¿qué es importante? Porque estos pacientes pueden caer en lo que es un paciente o debutar con alto volumen y también pacientes con bajo volumen para catalogarlos eficientemente. ¿Qué hay que plantear en estos pacientes? Como en nuestro caso clínico, este paciente que tenía 70, 75 años, hay que ver que la esperanza de vida sea mayor de 10 años y sí, probablemente podría ayudarnos una terapia curativa en este paciente. Porque aproximadamente el 30% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata pueden someterse a una terapia curativa. O también lo que nos ayuda inicialmente en estos pacientes, que el 20 al 50% llegan a tener una recurrencia bioquímica en un plazo de estos 10 años. Y los estudios de imagen convencionales muchas veces están muy por debajo para diagnosticar estos pacientes con metástasis ganglionares o metástasis óseas. Ahora bien, entrando ya un poquito más de lleno esto, nuestro objetivo principal es la mejor estadificación del paciente. Para esto, los grupos de riesgo que se benefician más son intermedio y pues intermedio es favorable y muy alto riesgo. Los pacientes de muy bajo riesgo son los que no se beneficiarían tanto de estos estudios de imagen. Sin embargo, el PET nos ayuda a localizar desde estadios desde muy bajo riesgo con lo que son los nuevos radiotrazadores como el galio 68. Entonces aquí es cuando el PET nos ayuda mucho para esta estadificación. Ahora bien, ¿cuáles radiotrazadores tenemos disponibles aquí en México? Hasta donde tenemos el galio 68, me parece que en Monterrey, y algunos como es el fluor 18, que es el que más se ocupa, y con esto sugieren una mejor sensibilidad y especificidad para detectar estos ganglios linfáticos pélvicos, así como también estas metástasis a distancia. Entrando con este primer artículo en donde vamos a valorar las metástasis que tienen en ganglionares pélvicas, usando aquí en este artículo se usó lo que es el galio 68 como radiotrazador con PSMA y la finalidad de este es la detección para poder someter a este paciente a una terapia curativa, que en este caso sería la prostatectomía radical, con o sin disección de ganglios pélvicos. Ahora bien, este estudio con 764 pacientes se sugirió que la cirugía sería para 277, en donde se realizó y obtuvimos una sensibilidad de lo que es el 0.40 y una especificidad del 95%. Bien, con esto otro que tendría como un contrapunto que sería el costo, pero si nosotros lo vemos de esta manera, el costo que nos daría un paciente que tenemos un tratamiento curativo, el costo disminuiría realmente demasiado. No importa tanto esta especificidad. Ahora, el costo por paciente sería hasta de 674 euros y en estos, pues, el efecto positivo que nos puede marcar los ganglios, pues, son altamente indispensables, porque si un paciente nos marca con metástasis a distancia, ya no vale la pena someter a este paciente a lo que es la cirugía. Ahora bien, agregando también este otro artículo en donde se vio la finalidad de ver lo que es el PSMA con galio 68 y ver la detección de metástasis en hueso en comparación con lo que son estudios de tecnesio 99 en gamagrama, podemos ver que el gamagrama a veces no logra identificar bien estas lesiones. Sin embargo, el galio 68 podemos ver aquí en lo que es la columna que ya puede detectar estas micrometástasis en el esqueleto axial. ¿Y cuál es la contraparte aquí? Pues que son evaluados por expertos, lo dividen en M0, M1 y pacientes que no se puede detectar invariablemente. Ahora, el PSMA con galio nos revela que hasta un 10% podemos tener superior a lo que pueden ser los estudios convencionales. En este otro artículo que se vio desde el 2017 al 2018, donde igual se utilizaron imágenes convencionales contra el PET, podemos ver que el galio 68 tiene una mejoría tanto en especificidad como sensibilidad. ¿Cuánto sería? 38% versus 85% y una especificidad del 91% versus 98%. Ahora bien, para ver lo que es el ganglio o estas metástasis ganglionares, en una revisión sistemática que se hizo en PubMed y Cochrane, se vio que este PET-PSMA para estadificación preoperatoria, 18 ensayos se incluyeron, que es lo que nos dice que una sensibilidad ponderada hasta del 59%, incluyeron estos 18 estudios y una especificidad del 93%. También nos marca que estos 4 estudios compararon el PET con PSMA. Y por último, pues tenemos también que invariablemente en alto riesgo siempre se tendría que ocupar.
detectando inclusive lesiones hasta menores de 5 milímetros. Y en comparación del PET con algunos otros estudios de imagen. En conclusión, podemos saber que lo que es el PSMA nos ayuda a disminuir costos. Tiempo. Gracias, Aldo. ¿Quieres que le para las preguntas? Comenzamos con el doctor Alberto Jorge Camacho. Ok, bueno, pues como ya os he comentado, la importancia del tiempo, ¿no? Creo que ibas muy bien, muy fluido, y en algún momento por alguna situación se atoró un poco la información, como que un poquito de duda de tu parte, y ahí creo que el tiempo se te pudo haber ido un poquito porque pareciera que lo que faltó fue la conclusión. Entonces, tratar, como ya lo hemos dicho, la práctica, el cronometrar y bueno, tratar de llevar el hilo de las cosas. Muy bien. Y entonces, pues como nos faltó un poquito tu conclusión, ¿hacia dónde irías con este paciente, por ejemplo, con los estudios? ¿Le pedirías el PET o le pedirías estudios convencionales? Realmente, si tengo la posibilidad de pedir el PET, lo pediría, ya que pues hay muchos hospitales que podemos subrogar lo que es el PET. Inclusive en mi hospital el PET se subroga, se pueden hacer estos radiotrazadores y poder saber si este paciente, primero pues si tiene su esperanza de vida arriba de 10 años y poderle dar un tratamiento curativo, ya que en nuestro medio, inclusive en mi hospital, el gasto por un tratamiento paliativo genera mayor gasto que inclusive llevarlos a pacientes a un tratamiento curativo. Ok, y entonces, de manera de resumen, así como a tu conclusión, ¿cuál era en esto que estabas comentando? Nos iríamos siempre, si tenemos la posibilidad, a hacer el PET, porque con esto nos ayuda desde el inicio a saber si este paciente pudiera recibir un tratamiento curativo. Ver también si ya tiene una metástasis a distancia, ya no vale la pena someterlos a estos efectos igual que genera la cirugía o inclusive hacer digamos prostatectomía radical con una linfa, pues también genera muchos costos, molestias para el paciente inclusive y algunos otros gastos más. Y generaremos menos gasto con el puro uso del PET. Ok, muy bien. Gracias, doctor Camacho. Doctor Rodríguez. Hola, fíjate que yo te sugeriría varias cosas para mi cámara. tu presentación. Lo primero es pedirte que estructures un poquito más tus presentaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que estabas hablando de la diferencia entre el PET con los estudios convencionales y luego mezclabas un poco tú también los costos, regresabas a comparativos, costos, o sea, como que no tenías una estructura clara de lo que tenías que hablar. Entonces, primero hablar de las ventajas, las diferencias y luego y al final los costos. Eso sería la primera recomendación, que estructures, evidentemente tomando los tiempos para que puedas llegar a conclusiones. Cuando te refieras a un estudio clínico, procura mejor decir o el nombre del estudio clínico o el autor o el lugar donde se efectuó y no decir en este estudio, en este otro estudio, ¿sí? No ayuda mucho a quien te está escuchando a ubicarse de qué trata el estudio, sobre todo si el título no se alcanza a ver con mucha claridad. Y finalmente, como un comentario a los costos, ya se ha estado señalando en algunos foros, de hecho se mencionó mucho ayer en un foro, la circunstancia de que ya en México existen lugares que te pueden ofrecer un PET PSMA a un costo mucho más económico. Un ejemplo es el ciclotrón de la UNAM. Ciertamente las citas a veces son muy trazadas, pero hay otro lugar aquí en la Ciudad de México que el costo del estudio de PET PSMA anda sobre los 14,000 pesos. Si tú sumas lo que cuesta hoy día, al menos en la ciudad de Guadalajara, una tomografía y una gamografía, anda sobre los 13,000 pesos. Si les mandas a la Ciudad de México que hagan el PET de 14,000 pesos, pues el beneficio diagnóstico es mucho mayor para la precisión terapéutica, y por la diferencia de 1,000 pesos, bueno, más el traslado que tengan que hacer los que no estén en la Ciudad de México a la Ciudad de México. Yo creo que como sucedió con el antígeno prostático específico hace casi ya 35 años, que cuando apareció su costo era muy elevado, va a ir bajando el costo de este estudio y lo tendremos más a la disponibilidad de todos. Y como último comentario, no tiene nada que ver con tu disertación, es, bueno, por ahí hay también algunos autores hablando de que el estudio SPEC, que es una tomografía con también PSMA, puede ofrecer ventajas muy semejantes a las del PSMA.
hay diferencias, porque cosas muy pequeñitas, ganglionares, no las detecta el SPECT y sí las detecta el PET-PSMA. Ese sería mi comentario nada más. Bien tu presentación, pero también como te dijo Alberto, el doctor Alberto, perdón Alberto, el doctor Alberto, el tiempo, ¿sí? Ibas muy fluido, te atoraste y se te atrasó el tiempo. Sí, doctor, igual tengo entendido que el estudio, bueno, el nuevo estudio de SPEC, pues es de una molécula mexicana por la doctora Ferro y pues eso disminuiría mucho los costos, comparable igual ya con lo que es el PET. Es correcto. Estás muy bien informado, leyeron muy bien. Felicidades. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Doctora Blake. Sí, de acuerdo con el doctor Rodríguez, los tiempos, y él hace un momento hizo una recomendación para que practiquen sus presentaciones. Sí, doctor. Se cortó un poco el audio, Moni. Pero... Ok. Bueno, vamos con la siguiente presentación. El doctor Israel está en línea de los glandiosos. Buenos días a todos, soy el doctor Israel Hernández Rivera, médico residente de urología. El día de hoy vamos a defender uso de métodos de imagen convencional en la estratificación de cáncer de próstata. Bueno, como introducción, podemos hablar que el cáncer de próstata es el segundo cáncer diagnosticado con más frecuencia a nivel mundial, así como la quinta causa de muerte, hablando de cáncer, a nivel mundial. La edad de presentación es entre los 45 y 60 años de edad. ¿Qué me lleva a esto? Entonces, tenemos que hacer un adecuado diagnóstico de la enfermedad en etapa temprana y así como una estratificación de manera precisa. Como factor de riesgo, pues, la edad. Bueno, ¿qué dice Globocan en 2022? Menciona que la próstata está en el segundo lugar en los ambos sexos como segundo lugar en cáncer, y en los masculinos está en primero en referencia a los otros tipos de cáncer. Bueno, entonces podemos ver que existe el aumento de los casos de cáncer y con un índice de mortalidad también en aumento. ¿Ok? Entonces, para esto, como les digo, tengo que hacer un diagnóstico temprano y una estadificación eficaz de la enfermedad. ¿Para cómo podemos estadificarlo? Pues en este caso tenemos los estudios convencionales de imagen, que son gamma, grama óseo, tomografía y resonancia multiparamétrica, que se pueden utilizar según los parámetros de la NSSN, desde un riesgo intermedio no favorable y un riesgo alto y muy alto, pues. Bueno, en este artículo del 2019 nos mencionan todavía que algunas directrices internacionales, la TAC y el gamma-grama óseo, y la resonancia multiparamétrica siguen considerándose de primera línea en la estratificación primaria del cáncer de próstata de alto riesgo de reciente diagnóstico. Hovers, en su estudio, encontró que la TAC tuvo una sensibilidad de 42 y una especificidad de 82 en las lesiones locales, y la resonancia magnética de una sensibilidad de 39 y 82%. Bueno, en este otro artículo nos menciona que existe cierta preocupación en la captación de los radiotrazadores. Ok, estoy de acuerdo. En lo que es galio 68 y 18 fósforo, dependiendo a su antígeno de superficie, sí tiene mayor expresión en tejido prostático, pero también se ha visto que ha tenido expresión en lesiones benignas y en algunas patologías también de otro tipo de cáncer, como de mama o hasta riñón. Entonces, esto que nos llevaría a un sobrediagnóstico, y un sobretratamiento de los pacientes. Como volvemos a decir, en algunas directrices internacionales se siguen considerando nuestros estudios convencionales
de primera línea en estos tipos de pacientes, ¿ok? Y en dado caso, si no hay una adecuada respuesta o son negativos y aún no sigue sospechando de una recurrencia o demás, podemos utilizar un PET. Bueno, en este otro estudio se compara el PET con los estudios convencionales, pero en estudios retrospectivos muestran que el PET se ha pasado o se pasa inadvertidamente ciertas lesiones metastásicas de tipo ganglionar, ya que en los estudios mencionados, en los ProPSMA y todos, la media del diámetro del ganglio para su detección es de 7 milímetros y en resonancia multiparamétrica es hasta de 11. Entonces, en estos últimos de menores de 5 milímetros se pasan desapercibidos y no se les realiza nada. Bueno, asimismo, como ya les había dicho, la captación del PSMA no es nomás dependiente del tejido prostático, sino de otros tumores y hasta de patologías benignas como Payet o schwannomas. Bueno, ¿qué dice este artículo? Radar 6. Radar 6 ha ido evolucionando desde tiempos anteriores. Radar 3 se mencionaba al PET como un estudio de siguiente generación. Actualmente son estudios de imagen de precisión dirigida, pero ¿qué nos menciona? Todavía existen ciertas preocupaciones o diferencias en este tipo de estudios. Dice que algunos, como PSMA 37, se puede expresar también en otras patologías benignas. Y a la respuesta del tratamiento, no hay todavía una evidencia a nivel 1 que respalde el uso del PET-PSMA en relación a lo que es recurrencia después de un tratamiento definitivo. Bueno, y pues asimismo en los costos se siguen disparando, son muy costosos, estoy de acuerdo. Los hospitales, hay algunos hospitales que pueden subrogar ese estudio, pero pacientes que no tienen una institución o algo, es muy caro. Vamos a ver un artículo, bueno, el que sigue, esto todavía, en las guías NCSN, menciona todavía, como les digo, a los estudios convencionales de primera línea en los pacientes de riesgo intermedio no muy favorable y en muy alto o alto. Bueno, y te menciona igual que solo vamos a pedir PSMA posterior a que tengas una respuesta negativa a estos estudios y siga el aumento del APE. Bueno, en este estudio de costo-efectividad se relacionó, se tomó en cuenta desde el estudio ProPSMA que se realizó en Australia. En este se comparó qué tanto beneficio y efectividad tenía lo que era el PET-PSMA versus los estudios convencionales y se encontró un aumento en los gastos iniciales. El efecto fue, en duración, gastos y costos. ¿Por qué? Porque mencionaban, obviamente, cada radiotrazador tiene su vida media, su absorción y todo. Entonces, el tiempo que duraba más o que se iba a tener más al paciente en el estudio, se les empezó a cobrar más. Entonces, aumentaba y se disparaban más los gastos de cobro en estos pacientes. Y asimismo, menciona que pacientes claustrofóbicos, pues no se podían entrar a realizar este estudio. Bueno. Como conclusión, podemos decir que todavía los estudios convencionales siguen mencionados en algunas directrices internacionales y tienen una sustentabilidad ya mencionada en su sensibilidad y especificidad. Aún siguen sirviéndonos y más en pacientes que no tienen las condiciones económicas para pagar un PET con PSMA. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Israel. Doctor Camacho, empezamos con usted. Sí. Bueno, Israel, fíjate que algunos detalles, creo que el uso de muletillas hay que cuidarlo. Gasta mucho el bueno, mucho el eso le quita un poquito de fluidez a tu presentación. También creo que se puede mejorar la manera de presentar la información. Creo que algunas diapositivas se quedaron muy chatas en cuanto a que pudiste haber manejado de mejor manera la información para hacerla más atractiva para tu presentación. Y
consecuente a esto, pues había unas diapositivas como con muchas palabras. Hay que tratar de ser un poquito más específico en lo que quieres darle a entender al público y ser más contundente de esa manera en el mensaje que estás transmitiendo, ¿no? Porque en algunos ratos se sentía que se perdía un poquito. Creo que pasó algo similar a la pasada que comentó el doctor, donde de repente no sabíamos si íbamos avanzando, regresábamos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nada más. Muy bien, felicidades. Gracias, doctor Camacho. Gracias, doctor. Doctora Blake. Y pues realmente los mismos comentarios, un poquito de fluidez, sí te ajustaste al tiempo, pero bueno, eso es importante, no sobrecargar las diapositivas porque pues el auditorio se pierde un poco. Entonces, ¿en este paciente tú pedirías PET o no? Si estoy de acuerdo, si lo tengo, lo pido. Porque también en las nuevas guías de la NCCN te dice que no vas a retrasar el estudio por la alta sensibilidad que tiene para estadificar un paciente de alto riesgo o riesgo intermedio o muy alto riesgo. Entonces, si lo tengo, sí lo pido. Si no, me voy con los convencionales. Claro, fíjate que es bien importante, sobre todo en alto riesgo, el PET a nosotros como radiooncólogos nos cambia hasta el plan de tratamiento, porque encontramos ganglios, a veces encontramos zonas de la próstata donde queremos dar un boost o incluso, no sé, la vesícula seminal que capta más de un lado. Entonces eso nos ayuda mucho a no solo a etapificar, sino a dirigir mejor nuestro tratamiento. Entonces, costo-beneficio, la verdad es que muchas veces sí nos ayuda, sobre todo en alto riesgo. Y bueno, pues obviamente, como decía el doctor, ¿no? El antígeno antes era carísimo, el PET ahorita es caro y poco a poco yo creo que se va a ir generalizando su uso. A mí me cambian los planes de tratamiento hasta en un 30-35% en alto riesgo. Entonces, no solo para etapificar, sino para dirigir el tratamiento es muy útil. Pues nada, felicidades. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Blake. Y concluimos con el doctor Arturo Rodríguez. Israel, hiciste una muy buena revisión bibliográfica. Desafortunadamente, al elaborar tus diapositivas, seguir los conceptos que se decían hace muchos años, que no deberías de poner más de 6 líneas por diapositiva. Estaban algunas de ellas muy cargadas. El otro asunto que es importante, tu introducción era irrelevante, ¿sí? Totalmente, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que ibas a debatir, todos esos datos de nada no sirvieron a nadie, ¿sí? Entonces, procura no poner información irrelevante. En la época anterior, ¿sí? Ninguno de ustedes les tocó esa época, donde las presentaciones eran de 1 hora, pues teníamos que rellenarla, había que ponerle relleno y poníamos datos estadísticos y un montón de cosas para llenar la hora. Pero hoy día se han acortado afortunadamente los tiempos y tenemos que ser muy concretos. Tenemos 15 o 20 minutos en la mayoría de los escenarios de hoy día, hoy tienes 8 minutos, es irrelevante, ¿sí? Insistir contigo más que tú solito frente a un espejo, invita a alguien o grábate tú mismo, a eso es muy útil. Grábate tú mismo las muletillas. Bueno, las repites mucho y eso le quita mucha fluidez. Si vas muy bien y te pusiste yo que nervioso, empezaste con las muletillas y te quitó fluidez, como te decía Alberto hace un momento. Pero tu revisión bibliográfica muy bien, felicidades. Gracias. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de los jueces. Gracias, doctor Rodríguez, gracias, doctor Camacho, gracias, doctora Blake, y sobre todo a los participantes, muy buenas revisiones. Acuérdense que pues esto va a ser perfectible, ustedes van a ir viendo sus aciertos, algunos errores, pero el chiste es que esto se vaya mejorando y tengan cada vez más fluidez, tengan más estructura, como decía el doctor Rodríguez, para armar una presentación. Nadie los está asesorando, eso es algo bien importante, o sea, todo lo que están haciendo lo están haciendo ustedes, o sea, creo que eso nos habla de la calidad de los residentes que tenemos y bueno, estamos aquí para eso, ¿no? Para tratar de mejorar todos esos aspectos. Bueno, comentar que también, digo, es un trabajo en equipo, aunque que son de diferentes sedes y todo, el poder estar en contacto, que hay mucha más facilidad, incluso que no estén en la misma ciudad, eso también yo creo que enriquece, y pues intentar mejorar con cada contienda para que haya, digo, una buena retroalimentación, independientemente de que es un concurso, y que todos podemos aprender. Pues muchas gracias. Vamos con los puntajes que ya tenemos.
la primera contienda tenemos al Slide Urine versus los falocráticos, 67 para Slide Urine y 100 para los falocráticos. Los falocráticos ganan esta contienda. Un aplauso. En la segunda contienda, donde se abordó el riesgo cardiovascular, tenemos a los testiculeros con 94 puntos y los prostatíos tenemos 101 puntos, entonces ganan los prostatíos esta contienda. Un aplauso. Y la última contienda que fue así la más reñida del día de hoy, la estelar. Una final de fotografía, dicen en el hipódromo, ¿no? Ok. Y bien, los glandeos 83, los picapiedra 84, por una nariz. Aplauso. Recuerden que estos puntos se traducen en puntos de la tabla de ganador, ganador, empate, operador. Digo, en este caso todavía no han habido empates. Estos puntos se van sumando porque a finales, ya sea septiembre, octubre, habrá como son 14 equipos, pero ya luego se iniciará una nueva fase como cuartos de final o como el Euro. Como la Eurocopa y la Copa América. ¿Va? Bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Y estamos pendientes para la próxima. Hasta la próxima. Gracias.